y a vendedores, y como misión tiene la formación. Dar cursos, seleccionar. El director el director de la oficina tiene que velar por los intereses de la propia oficina, las relaciones con la delegación, reclamar operaciones en el sentido de, oiga, este cliente ha vendido los sellos y hay que darle su cheque, los sellos que hay que darle a los clientes, en fin, Bien, pues siga el siguiente eslabón hacia arriba, por favor. El siguiente eslabón hemos dicho que era el delegado. El delegado. Tareas administrativas fundamentalmente. Bien, ¿y el siguiente eslabón ya, después del delegado? El director comercial. Nacional, usted. Sí. Bien, ¿se puede llegar desde vendedor de calle hasta director comercial nacional? No solamente en esta empresa, señoría. En Fórum Filatélico. Yo estoy hablando del de Fórum Filatélico. Desde luego, prueba de ello es... Usted era un vendedor de calle. Yo fui un vendedor de calle cuando comenzamos. Vendí operaciones porque es que no había otro vendedor. Bien, ¿se puede llegar, por tanto, de ser vendedor de calle a ser un delegado? ¿Es así? Se puede llegar a ser un delegado y a pertenecer al Consejo de Administración y, como es evidente, a presidente. Bien, mire, en esta sala se encuentran junto con usted miembros del Consejo de Administración que eran jefes de delegaciones, ¿no es así? Así es. Sí, ¿estas personas llegaron a esos puestos de delegación desde abajo? Sí, señor. Y digamos que vendiendo primero. Vendiendo. El delegado, por ejemplo, de Sevilla, primero vendió y después pasó por todos los estamentos. El señor Hijón, que era de Madrid, vendió y pasó por todos los estadios que acabo de decir. Es decir, que todos los consejeros saben bien cómo se vende en Fórum Filatélico lo que es la venta. Sí. Muy bien. Y, digamos, ¿por qué puede llegar un vendedor a ser consejero de Fórum Filatélico a diferencia de otro? Desde luego, el puesto de consejero es un puesto de confianza, como sabemos todos. Ya, pero quiero decirle que habrá muchos vendedores que les gustaría llegar a ser al jefe de delegación y no han llegado. Los conocimientos que puedan aportar en el área que conozcan, desde luego, en el área comercial, ay, discúlpeme, me he distraído. Bien, solamente, mire, señor Briones, se lo digo otra cosa. ¿Cómo pueden llegar? Sí, perdón, le estaba diciendo, simplemente porque es un puesto de confianza. Bien, pero ¿quién evalúa? Cuando entran algunos de ellos, déjeme terminar, si es tan amable, cuando entran algunos de ellos, se trata de hacer un equilibrio en el consejo. Hay unos, como el señor Prada, u otros, personas, y hay otros en la comercial. Por lo tanto, se trata de tener un equilibrio de conocimientos, cada uno en su materia. Bien, pero vamos a ver, mire, si lo digo muy sintéticamente, cuanto más se vende, más fácil es escalar en la jerarquía hasta ser delegado. No, señor. Si por eso hubiera sido, el Consejo de Administración hubiera tenido 200 personas. Ya, porque había vendedores que tenían unos resultados magníficos. Sí, a lo largo del año habían hecho unas carreras magníficas. Obviamente, señor Briones, en los estatutos de Fórum limitan el número de consejeros. Y pero no lo dejen acabar. Bien. Entonces, lo que quiero decirle es, para llegar a un sitio con tan pocas personas, donde tan pocos pueden llegar, desde una base tan grande de vendedores, de 3.000 vendedores, dígame usted, los jefes de las delegaciones de Fórum Filatélico, que eran miembros del Consejo de Administración, ¿por qué llegaron a la delegación y por qué llegaron a ser consejeros? ¿Fue por su aportación en la red comercial a Fórum Filatélico? No, señor. No es por la aportación, con independencia de los resultados. En algún momento ha estado en el Consejo de Administración. A lo largo de la historia del Consejo de Administración estuvo la delegada de Barcelona o la delegada de Valladolid, pero no por sus resultados personales, no porque haya hecho muchos clientes. Vuelvo a repetir, había personas que tenían magníficos resultados en ventas personales y en organización. No pasaron al Consejo de Administración, efectivamente, señoría, porque el número está limitado y seguramente porque no reunían las condiciones de confianza del presidente. Bien, mire, señor Briones, vamos a pasar ya fuera de la red comercial a la que es la organización de Fórum Filatélico. Usted conoce bien la organización de la sociedad de la que usted es presidente, o era presidente, ¿no? ¿Y cuántos departamentos dependían del presidente? A ver, al final de la organización siempre está el presidente.
Sí. o el consejero delegado. Del presidente directamente no dependían todos los departamentos. La empresa tenía un director general, Sí. director general que trataba con todos ellos por sus conocimientos en el área. Lo que sí ha dependido directamente, aun siendo presidente de la sociedad, es la comercial, porque aun siendo presidente y en las circunstancias a las que yo accedo a la presidencia, no abandono la red comercial. Era mi vocación, era mi formación y además era mi interés y además era una petición de todos ellos. No puedes dejarnos la dirección comercial. Por lo tanto, todo el resto de áreas de la empresa, la contable, la informática, financieras, recursos, contabilidad, todas las áreas, departamentos, despachar directamente, porque esa era su función, con el director general. Aquellas cosas que el director general entendía que tenía que consultarlas, pues las consultaba con la presidencia o las traía a una reunión o las reuniones que manteníamos periódicamente. Bien, es verdad que por la cercanía, oiga, esto ha sido una empresa muy relacionada, de manera entonces que en cualquier momento yo entraba a verle o él entraba a verme, se despachaba el asunto y a otra cosa. Bien, vamos a ver, señor Briones. Está usted como presidente de la compañía, hay un director general, hay un director de recursos humanos. Lo hay. Hay un director del departamento de administración. Lo hay. Hay un director del departamento financiero. Claro. Hay un director del departamento de auditoría. Lo hay. Y hay un director del departamento jurídico. Lo hay. ¿Todos ellos con usted no formaban un comité ejecutivo? Todos ellos formaban un comité con el director general, que es con quien despachaban, y a su vez conmigo, como presidente. Bien. ¿Ese comité ejecutivo qué funciones tenía? ¿Por qué se llamaba comité ejecutivo? Para despachar los asuntos del día a día. Despachar el día a día de Fórum Filatélico, de cualquiera de esas áreas. Claro. Pero todos le reportaban a usted, todos los directores de Si departamento. yo no estaba en alguna reunión, lo propio es que me despacharan lo que fuera necesario. Porque yo viajaba para las delegaciones o en las delegaciones, con lo cual 2-3 veces al día, a la semana, pues estaba en la delegación de Barcelona, o estaba en la delegación de Sevilla, o estaba en la delegación de Portugal, o estaba en las delegaciones que teníamos abiertas y que requerían mi presencia para motivar, para dar una reunión, para aclarar, en fin, para las cuestiones que nos despachábamos. Mire, señor Briones, usted es accionista de Fórum Filatélico. Si no me equivoco, es usted el máximo accionista, ¿es así? Así es. Bien. Desde usted, al tiempo de la intervención judicial, el importe que conocemos nosotros es que usted era propietario del 28,28% de Fórum Filatélico. Así. Usted inició su vida en Fórum Filatélico comprando, dice su escrito de defensa, que compró usted 10 acciones. Así es. Bien, mire, yo le recomiendo que mire la escritura de Constitución, porque usted suscribió, según esa escritura dice el notario, 300 acciones. Sí, había una parte que eran de mi hermano, sí. Bien, bueno, dice que usted suscribe 300, que son 3 millones... Propias eran 10 y por eso se ha reflejado así, porque el resto eran de mi hermano. Bien, 3 millones de pesetas de acciones que usted suscribió, aunque desembolsó 750.000 pesetas. Perdón, repita la cifra. La escritura de Constitución, lo que dice el notario, dígame si está bien, en lo cierto o no. Usted suscribió 300 de las 5.000 acciones iniciales, que eran 3 millones de pesetas de nominal, y desembolsó 750.000 pesetas en aquel acto, ¿es así? No. No. Aclaro, o ya lo he aclarado. Efectivamente, mi aportación son de 10 acciones. Yo tenía 21 años y no tenía dinero. Es más, pedí el dinero a mi padre, pero bueno. El resto de acciones eran de mi hermano, que después le transmití con el paso del tiempo, no recuerdo cuándo, pero le transmití porque no eran mías. O sea, usted suscribió 300, pero le dio 290 a su hermano después.
¿Y su hermano por qué no las podía suscribir directamente? Pues es que no me acuerdo ahora mismo, pero seguramente por limitación, por alguna razón, pero no recuerdo ahora mismo por qué razón se hizo así, pero así fue. Bien, y desde entonces hasta el año 2006 usted llegó a adquirir el 28,28% de las acciones de Fórum Filatélico. Así es. ¿Esas acciones las tiene usted a título particular o a título de alguna persona jurídica? Esas acciones, el paquete más importante de acciones, porque es cierto que en la trayectoria de Fórum Filatélico muchos de los hay que tener en cuenta que ha habido varias ampliaciones de capital. Ha habido varias ampliaciones de capital. Bueno, en esas ampliaciones de capital ya sí he participado, es decir, ya sí he adquirido. Bien, he adquirido acciones. El paquete, decía, más importante. No, estaba diciendo otra cosa. En la trayectoria, desde el comienzo al devenir de los años, muchos accionistas, incluidos aquellos que habían comprado en diferentes ampliaciones, lo que han querido es vender acciones. Bien, en la empresa había una lista de espera, una lista de reserva, porque todos los que querían comprar no podían comprar aquella oferta que había, que generalmente no había. Pero cuando alguien vendía, se acudía a la lista, donde también estaba yo como un demandante más. Cuando venía una oferta, pues le tocaba al primero de la lista, o al segundo o al tercero. Y en esta forma fui adquiriendo más participación, más acciones en aquellos entonces, en los primeros 10 años aproximadamente, a título personal. Es después, en el año 1990, cuando por volumen de actividad, por razones fiscales, como a su señoría ya le he explicado en alguna ocasión, para optimizar mi situación fiscal, constituyo junto con mi mujer una SL, una sociedad anónima. A partir de entonces es la sociedad anónima la que presta los servicios a Fórum Filatélico. Como consecuencia es la que tiene los ingresos que después paga a sus empleados, a mi mujer y a mí. Perdón, señor Briones. Y a continuación... Una matización. Es que habla usted de una sociedad anónima, era una sociedad limitada, ¿no? No, Comercio y Ventas es una sociedad limitada. Sí, dice usted que es una sociedad anónima. Pues discúlpeme, se me ha ido. Déjeme matizarle más. Sí, muchas gracias. SL y después ha dicho sociedad anónima. Discúlpeme, señorías. ¿Qué quería decir? SL, quiero decir SL, constituyo una SL. Discúlpeme, con el hablar pues se me habrá ido, porque la que sí era SL obviamente era Fórum Filatélico. Bueno. Disculpe, efectivamente. Señor Briones, entonces, para terminar, discúlpeme, señoría, yo termino ya. A partir de entonces es Comercio y Ventas quien compra las acciones. Perfecto, hasta que llega, y supongo que me lo va a preguntar, y si no, pues en algún momento podré decirlo, hasta que llega el momento en que Jesús Fernández Prada me indica que quiere vender sus acciones, y además me indica que quiere venderlas a un, para mí, desconocido, el señor Rodríguez, en el año 98, más o menos, y que me opongo a esa venta de acciones del porcentaje que tenía el señor Prada, que era el más importante. El señor Prada tiene un porcentaje de acciones elevadísimo, también por acudir a las ampliaciones de capital, porque también había podido comprar a otros accionistas que querían vender, y porque en escritura seguramente que compró la mayoría. Pues es que no recuerdo ahora mismo cuántas. Bueno, es en ese momento cuando yo me opongo a que las acciones se vendan al señor Rodríguez, porque yo en ese momento no conozco al señor Rodríguez, salvo de unas relaciones muy precarias, porque había ofertado una revista o una revista ecológica. Me opongo y además le indico que esas acciones no pueden salir del perímetro de la sociedad, no pueden salir a una persona desconocida. Me opongo y le propongo que las compre Comercio y Ventas, y además se lo propongo
para que no me diga que no, y se lo digo, no, voy a admitir un no. Señor Briones, le he hecho una pregunta muy diferente a la que está usted contestando. Mire, vamos a retomar las preguntas y yo le voy a preguntar por casi todo lo que usted está anticipando. Entonces, responda. Es que lo no, más como no sé, sintéticamente como no posible. sé lo que me va a preguntar usted, Bueno, hay pues veces espérese usted a que que yo quiero acabe. recordar o Bueno, quiero sí, entender pero que tengo le- que... Mire, el tribunal le ruega que haga un esfuerzo en ser un poco concreto a las preguntas que le realice. Nada más. Le he Gracias, dicho, señor. retomando la pregunta, señor Briones, le he dicho que usted era, al tiempo de la intervención, el máximo accionista de Fórum Filatélico con el 28,28% de las acciones, y le decía, esas acciones las tenía a título personal a nombre de otras sociedades. Esa era la primera pregunta. Bueno. Y ha dicho usted, tengo algunas a título personal a lo largo de las ampliaciones de capital, y después, además, hay otras, si no me equivoco, que están a nombre de dos sociedades suyas. ¿Es así, sí o no? Es así. Bien, una de las sociedades es Comercio y Venta Sociedad Limitada. Una de las sociedades es Comercio y Venta, Sociedad Bien, Limitada. la otra de las sociedades es Coborsa Sociedad Limitada. La otra sociedad es Bien. Coborsa. ¿Sabe Sociedad usted Limitada. decirnos, si lo sabe, qué porcentaje tiene usted distribuido las acciones de Fórum Filatélico en esas tres accionistas? Lamento no poder fijarlo, pero creo que estaba entre los tres, pues quizá en el 31, 32. Es que no lo sé, señoría, no Bien. me he puesto a sumarlo. Dice usted que en el año 90 ya constituye la sociedad Comercio y Venta Sociedad En el Limitada año 90. con su mujer, doña Consuelo Carrión, es así. Así es. Bien, y también con una sociedad que se llama Casa 2 Promoción Inmobiliaria Sociedad Anónima. Sí. ¿Quién es Casa 2 Promoción Inmobiliaria Sociedad Pues Anónima? realmente nadie. Es que el nombre comercial de Comercio y Ventas lo tenía esa sociedad. Era de un vecino. Y me dio el nombre. Y oye, pues déjame participar creo que tiene una acción, una participación, una cosa así. Es que no me acuerdo, pero aquello era simbólico, ¿no? O sea, usted constituye Comercio y Ventas con usted suscribe 300 participaciones, doña Consuelo Carrión 199 y su vecino una participación. Así es. Es así. Así es. Y su vecino sigue siendo... No. Bien, Se le compró la participación, Vale. se le pagó y se acabó. Mire, y dice usted que constituyó esto por razones de racionalización de sus recursos y por opciones fiscales, ¿es así? Así es. Bien. Cuando esa sociedad, al tiempo de la intervención judicial, esa sociedad estaba activa y facturaba a Fórum Filatélico, igual que Coborsa. Ahora le preguntaré Discúlpeme, señoría. ¿Al tiempo de? de la intervención Sí, judicial de disculpe, Fórum disculpe, no le Filatélico había en mayo. Yo si quiere le hablo de mayo de 2006. No, puedo hablar de la intervención, pero es que no le había oído. Bien. En mayo del año 2006, esa sociedad ya era de sus dos hijos, doña Sara y don Borja Briones Carrión, y de su mujer, y seguía siendo Casa 2 Promoción Inmobiliaria con el 0,20%. Es decir, usted ya no era socio de Comercio y Venta Sociedad Limitada, lo eran sus dos hijos y su cónyuge. Sí. ¿Por qué motivo? Pues se lo explico, pero si me da a lo mejor unos minutos. Es Efectivamente, la presidenta yo tengo, de la sala quien pues, se los da, no yo. Señorías, es que si no me remonto ligeramente a un pasado, es muy difícil explicar un presente. Tratamos de no perder el tiempo, entonces vaya sin más. Puedo asegurarle que la que cuestión. tengo el mismo interés que toda la sala, terminar cuanto antes. Bueno, efectivamente, como usted bien ha ido relatando en el tiempo, mi actividad era frenética dentro de la sociedad. Viajes, formación, a unos sitios, a otros, etcétera. Mi estado de salud, por ser muy bueno, no es un estado de salud infalible, con lo cual me planteo, ¿y si me pasa algo, qué pasa aquí? Lo que me planteo es una situación racional. Si a mí me pasa algo, ¿qué pasa en mi casa? Pues que tenemos un desastre. Tenemos un desastre. Bueno, a partir de ese momento lo que hago es hablar con un notario, hablar con el asesor fiscal y plantear la situación. En esos momentos también hago testamento. Bueno, porque en cualquier momento, en un avión, en un coche o la propia presión del trabajo te puede dejar en la tumba. Bueno, entonces lo que planteo es, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, pues entonces lo que hacemos es, a accionista mayoritaria le vendo participaciones mías a mi esposa, a mi mujer, y el resto las dono a mis hijos, y se las dono ante notario, lógicamente, para después liquidar los impuestos. Les dono la nuda propiedad.
Pero las razones objetivas de aquella donación fueron estas: salvaguardar los intereses de mi familia. Mis hijos entran en el 90 y... ¿ha dicho usted 96? Creo que es 96. No lo sé, usted lo sabrá, ¿sabe usted? Pero es que creo que lo ha dicho usted, señor. No, yo he dicho que... Mire, yo digo que en el año 2006, cuando en el 90, en el año 2006 sí, ya usted no era sí, socio. en el 96, habitualmente lo decimos así. Pero es que son tantas fechas y tantas cifras que a veces no puedo confundirme. El motivo, entran entonces, en la sociedad con este motivo de fondo. Que ellos tengan la sociedad, porque evidentemente al final de los días tiene que ser de ellos. Bien, y mire, el 15 de junio del año 2007, ya en el curso de las actuaciones judiciales, acuerdan ustedes la disolución de Comercio y Ventas. ¿Por qué motivo? 2007 ahora. Sí, en 2007, oiga, porque estaba en prisión, porque el contenido de la sociedad, que era prestar servicios a una sociedad determinada como Fórum Filatélico, deja de estar, la sociedad a la que se le prestaba servicios deja de estar, porque el mantener una sociedad viva, como usted bien sabe, como la Sala sabe, cuesta dinero. Hay que pagar asesores fiscales, hay que pagar impuestos, hay que pagar, y la sociedad no tenía ingresos ni disposición, con lo cual simplemente se disolvió para evitar todo esto. Señor Briones, en junio del año 2007 usted no estaba en prisión. En ningún día del año 2007 estuvo usted en prisión. No, bueno, discúlpeme, me he confundido. Yo dejo estando en prisión, lo que dejo es ser administrador, estando en prisión, precisamente para que los dueños de la sociedad hicieran. Después, posteriormente, por estas razones que estoy diciendo, la sociedad se disuelve para evitar gastos que no podíamos pagar. Bien, pero mire, cuando las participaciones de Comercio y Ventas pasaron a ser de su mujer y de sus hijos, usted siguió siendo administrador único de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Pues porque alguien tenía que llevar la dirección de esa empresa. Bien, entonces usted pactó con su mujer y sus hijos, que ya usted no era propietario de la sociedad. Eran menores, señoría. Bien, no pero igual se puede pactar con un hijo menor, no pasa nada. Que se puede pactar con un hijo menor, ¿no? Discúlpeme, por favor, eran por bastante favor, pequeños como para tener que negociar nada con ellos. Sí, bueno, no estoy hablando de negociación con jurídica. Mi mujer. Sí, pero no hablo de negociación jurídica, señor Briones. Y si usted dijo, bueno, pues sois propietarios y yo voy a seguir siendo el administrador de la sociedad, ¿es así? Y mire, cuando se disuelve la sociedad, en la escritura de 15 de junio del año 2007, el notario dice que comparece doña Consuelo Carrión y comparece usted en representación de sus hijos, doña Sara y don Borja, pero también en su propio nombre y derecho. ¿Por qué? Si usted ya no era propietario de la sociedad. No recuerdo bien ahora, pero seguramente porque tenía el usufructo de la nuda propiedad. ¿Eso cómo lo instrumentó, el usufructo de la nuda propiedad? Pues ante el notario, hay una escritura en este sentido. Mira, ¿cuál era el objeto de Comercio y Ventas? ¿A qué se dedicaba esa sociedad? Esa sociedad se dedicaba a prestar servicios a Fórum Filatélico en el área comercial. ¿Qué servicios exactamente? Todos los que hacía el director comercial nacional. Bueno, dígame, ¿cuáles son? Viajar por las delegaciones para motivar a sus delegados, directores comerciales, asesores a jefes de equipo, asesores de organización, vendedores, la preparación de los cursos, se daban cursos a esos vendedores, por lo tanto la preparación de los cursos, toda la tarea que tenía el director comercial nacional la hacía a través de Comercio y Ventas. ¿Pero Comercio y Ventas tenía personal para hacer eso? Mi mujer y yo. ¿Su mujer y usted? Así es. ¿Y su mujer daba los cursos con usted? No. Mi mujer llevaba toda la, por decirlo de una manera fácil, la trastienda. Todo esto generaba mucho trabajo, mucha organización, viajes, documentación. Todo esto es lo que llevaba mi mujer, además de seguir las tareas administrativas, si esto está bien, si esto no, si me han pagado, de Comercio y Ventas.
Y mire, y usted facturaba los servicios a Fórum Filatélico a través de Comercio y Ventas. Sí. O sea, Comercio y Ventas facturaba los servicios a Fórum Filatélico. Sí, Es así, ¿verdad? así es. Señoría, ¿se podía exhibir al señor Briones lo que se exhiba en pantalla? Bien. El documento, le diré la ruta, señoría, para que se pueda exhibir en pantalla. Documentación incautada 9 de mayo 2006 en Manuel Granero 3537, caja 1, bloque 8, bloque 15 primero, folios 38 a 42. Y traigo de todas formas, señoría, impresas unos ejemplares para que la sala lo pueda manejar al mismo tiempo. Espera, voy a ver si tengo. Y este para el acusador. ¿Vale? Bien, la ruta la repito, señorías. Sí. Documentación incautada 9 de mayo del año 2006 en Manuel Granero 3537. Está en la pieza documental 3. Sí. Caja 1, bloque 15, folio 3842. Ya. ¿Está? ¿Está exhibido o no? Señoría, en todo caso, como el señor Briones dispone de ejemplar impreso y la sala, si quiere, puedo empezar el interrogatorio sin perjuicio de que se exhiba después.
Bien, señor Briones, mire, lo que tiene a la vista usted en formato de papel es un contrato de prestación de servicios suscrito el 1 de enero del año 93 entre usted 93, sí, 1 de enero del 93, entre usted y Fórum Filatélico Financiero, ¿lo ve, verdad? Bien. En este contrato comparece usted en nombre de representación de Comercio y Ventas, Sociedad Limitada, y su hermano Ángel comparece por Fórum Filatélico. Y estipulan que esta sociedad va a prestar una serie de servicios a Fórum Filatélico. Sí. Entre ellos, fíjese, letras A J. Desarrollo y puesta en práctica del sistema de selección de agentes, desarrollo y puesta en práctica de programas y sistemas, desarrollo y participación y control de cursos, evaluación permanente de equipos, control, organización y seguimiento, organización, impartición de cursos, asesoría, es decir, unos trabajos, una cantidad de trabajos según el contrato importante. Y dice usted en la estipulación segunda, dice el contrato, que el ámbito geográfico del presente contrato, es decir, de formación, impartición de cursos, seguimiento de la red, abarca todo el territorio nacional y, en consecuencia, toda la red comercial presente y futura de Fórum. Eso significa que usted tenía el compromiso de formar a toda la red comercial, o sea, comercio y ventas, tenía el compromiso de formar a toda la red comercial de Fórum Filatélico, entonces, en todo el territorio nacional, presente y en el futuro, según se fuera incrementando esa red. ¿Lo interpreto bien? Lo interpreta bien. Bien. Y dice además que el presente contrato tendrá en principio una duración indefinida, salvo que cualquiera de las partes comunique su denuncia. ¿Quién elaboró este contrato? ¿Cómo se estipuló? ¿Cómo se elaboró? Pues se sentó usted con su hermano Ángel, alguien le asesoró para redactarlo, ¿quién dijo el contenido, las estipulaciones, cómo se redactan? Recordemos que mi hermano Ángel en aquellos entonces era vicepresidente de la sociedad. ¿Quién redactó el contrato? Pues no recuerdo muy bien. Seguramente los servicios jurídicos. Pero ¿cómo se negoció? Quiero decir, ¿cómo se negoció lo que tiene que hacer Comercio y Ventas y lo que va a cobrar por esto, etcétera? Pues es que es el contenido de la actividad que yo tenía. Ya, pero que ¿cómo se negoció? Que si usted con quién habla de Fórum para decir, mira, yo voy a hacer todas estas funciones. Con el señor Prada y el señor Briones es con quien yo hablaba de estos menesteres. Bien, y entonces llegaron al acuerdo que vamos a hacer un contrato en el que el Comercio y Ventas se tiene que encargar. No vamos a llegar al acuerdo, señoría. Es que había que documentarlo. Pues eso. Si una persona va a tener una actividad dentro de una empresa y no es del trabajo dependiente, porque en años anteriores ya me sacaron de nómina, hubo 2 o 3 años que creo recordar que estaba en nómina. No, ya no, en nómina no, ahora hay que irse a prestación de servicios. Pues vámonos a prestación de servicios, autónomos. Pues vámonos a prestación de servicios, porque si eso es lo que aconsejaba la dirección y los asesores fiscales, pues vámonos. Por lo tanto, había que darle un soporte jurídico. Muy bien, lo entiendo, señor Briones, pero lo que le digo es con quién se negoció, es decir, vamos a hacer estas estipulaciones. Señoría, con el señor Prada y con el señor Briones, muy bien, era la dirección de entonces. Muy bien. Mire, la estipulación cuarta dice que usted ganará, o que Comercio y Ventas ganará 800.000 pesetas mensuales. Estamos hablando de 800.000 pesetas mensuales del año 93. Esto es lo que iba a facturar Comercio y Ventas por hacer todas estas funciones, que dice usted que la hacía entre usted y su mujer. Mi mujer en la parte administrativa, de Comercio y Ventas, administrativa, preparación, etcétera, y yo en la práctica. Bien, y además tenía usted unos honorarios variables, y sigue usted ahí, ¿lo ve? Sí. Dice que se llevaba usted un porcentaje, Comercio y Ventas, discúlpeme, sobre la producción mensual nacional de cada tipo de operación filatélica, de acuerdo con lo siguiente: un 2% del abono filatélico, un 0,20% de la mediación nueva y un 0,15% de la innovación de la mediación. Es decir, Comercio y Ventas iba facturando, cuanto mayor se vendiera, cuanto más se vendiera por Fórum Filatélico, más ganaba Comercio y Ventas, ¿es así? Efectivamente, la remuneración de Comercio y Ventas está compuesta de 2 contenidos, fijo y variable. El fijo no se incrementa o se incrementa en función del índice de precios al consumo, y el variable en función de las ventas. Pero déjame añadir, porque seguramente no está en esta causa, pero debiera estar, porque en esta causa faltan muchos documentos que debieran estar. Bueno, en el año 2006, no sabría precisar si el 2006 o el 2007, y debido precisamente a la facturación,
que se estaba incrementando por efecto y ejercicio de todas estas prácticas que hacemos aquí, es decir, la organización crece, las ventas crecen, bien, la facturación, por lo tanto, crece. Los porcentajes en cuestión, digamos que requiere una matización. Y soy yo el que le propone al director general de entonces, al señor Pacheco, y al señor Prada también, se le indicó lo que quería hacer y me dijo que lo hablara con el señor Pacheco, reordenar esos porcentajes que se bajaron considerablemente a un tercio. Se rebajaron a un tercio los porcentajes. Se rebajaron, en el caso del abono se rebajó, no recuerdo muy bien ahora, pero al cero, no me acuerdo ahora. ¿Y las 800.000 pesetas se rebajaron también? No, las 800.000 pesetas quedaron como fijas. Las comisiones, que son lo que en función de las ventas podía reportar más ingresos, esas son las que se ajustaron a la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Bien, mire, dice usted en su escrito de defensa que usted en realidad por estos trabajos cobraba 260.000 euros al mes, perdón, 260.000 pesetas al mes, porque era lo que le pagaba a usted a su vez Comercio y Ventas, ¿es así? Así es. Es decir, Comercio y Ventas cobra 800.000 pesetas al mes y de esos le da 260.000 pesetas al mes a usted. ¿Ese es su sueldo en Fórum Filatélico? No, yo tengo un sueldo en Comercio y Ventas. Yo tengo un sueldo en Comercio y Ventas. ¿De 260.000 pesetas al mes? Pues no recuerdo muy bien de cuánto, pero era un sueldo que tenía yo y mi mujer, que es con el sueldo que hemos vivido, dentro de nuestras posibilidades, que eran cómodas. El resto era dinero que tenía Comercio y Ventas, el cual capitalizó, bien comprando algunos inmuebles, bien invirtiendo en valores mobiliarios o inmobiliarios, que he dicho, a través de entidades de reconocido prestigio en la nación. Pero yo tenía un sueldo de Comercio y Ventas. Bien, y luego aparte tenía usted un sueldo en Fórum Filatélico como presidente de Fórum, ¿es así? Eso fue posterior. Eso fue posteriormente cuando se me nombra presidente y efectivamente se me insistió, que yo dije que no era necesario, entendía que estaba bien remunerado. No es necesario, pero se me insistió que un presidente de una sociedad tenía que tener una remuneración, tenía que pagársele la prestación de servicios de presidente, perdón, la prestación de servicios, porque no era, en ese caso no era prestación de servicio, era nómina. Tenía nómina como presidente y una remuneración por ser presidente. Eso fue en el año 2000. ¿Y recuerda usted el importe de esa remuneración? Sí, claro que lo recuerdo. En estas circunstancias esas cosas se recuerdan muy bien. Bueno, pues ya no, ¿cuánto? Esto creo que comienza en el año 2002, o incluso a lo mejor un poco más tarde, o a finales del año 2002, y eran 12.000 euros. Vale, en su escrito de defensa dice que desde el año 2001 cobraba usted 12.000 euros al mes. No es propiamente, si es así, pues será que lo hemos puesto así, pero desde luego pasaron meses, no sabría precisarles si pocos, muchos o regulares, pasaron meses hasta que accedí a tener la nómina, porque además había que reflejarla, como es natural y propio de las sociedades anónimas, en la memoria. Muy bien, y aparte de los 12.000 euros como presidente, aparte de lo que recibía de Comercio y Ventas, ¿recibía algo como director de la Red Comercial Nacional? Es que ya estaba pagado por Comercio y Ventas. Es decir, que Comercio y Ventas era, o sea, el trabajo que usted hacía como director comercial nacional en realidad lo facturaba usted a través de Comercio y Ventas, ¿es así? Claro. Y antes de ser presidente, ¿usted tenía algún sueldo de Fórum Filatélico? ¿Por ser consejero delegado, vicepresidente, consejero? El Consejo de Administración no ha pagado nunca a ningún consejero que yo recuerde o yo haya conocido. Bien, y antes de constituirse Comercio y Ventas, ¿usted facturaba personalmente a Fórum Filatélico? Facturaba personalmente. Mire, aparte de Comercio y Ventas, usted constituyó en el año 96 otra sociedad, Coborsa Sociedad Limitada. Así es. ¿Quiere usted decirnos por qué? Pues sí, también tengo que hacer un breve, con la venia de sus señorías. ¿Puedo dejar este documento ya? El agente se lo tiene que retirar. No pasa nada, lo dejo aquí y ya está, no pasa nada. Efectivamente, el volumen de facturación va creciendo, nos vamos implantando en todo el territorio nacional
y Comercio y Ventas sube su facturación y llega a unos límites fiscales que me aconsejan que debo diversificarlos. Bueno, pero también sucede una circunstancia, y es que con anterioridad, 3, 4 años antes, habían vencido operaciones que tanto mi mujer como mis hijos y yo mismo teníamos en Fórum Filatélico de compra de sellos, concretamente el abono. Habían vencido, habían llegado al 10º año. Se hicieron materialmente dinero, es decir, se vendieron los sellos de esas operaciones a Fórum Filatélico, y Fórum Filatélico, como hacía con todos sus clientes, ha hecho con todos sus clientes a lo largo de 27 años, me pagó esas operaciones. Bueno, hablando con el señor Prada del límite de estas operaciones, del límite quiero decir que habían llegado a su final, me dijo, bueno, pues liquídalas y si quieres me dejas a mí el dinero y yo te pago unos beneficios. Bueno, pues no me pareció mal. Se liquidó la operación, se liquidaron las operaciones, le dejé al señor Prada el dinero, me dio un documento donde decía la cantidad y el beneficio que me pagaba, y pasados unos años le reclamé ese dinero. Pasados 3, 4 años, no recuerdo bien, le reclamé el dinero, y efectivamente a los mes o 2 meses me dijo, ya tienes aquí el dinero, pero me daba el dinero en metálico. Con dinero en metálico no se podía hacer mucho. Así es que hablé con mi asesor fiscal y me dijo, pues hagamos una sociedad que cumpla un doble objetivo. El de que complemente la facturación de los resultados de las ventas, y el de traer a España legalmente, traer el dinero que le había dejado legalmente. El dinero estaba aquí, estaba en el despacho del señor Prada. Traer el dinero legalmente a la nación, ¿verdad? A la fiscalidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues eso es lo que hicimos. Se constituyó una sociedad que aportaba el dinero en cuestión que el señor Prada me devolvía. Bien, esa sociedad es Coborsa Sociedad Limitada, que se constituye en el año 1996. Sí. Mire, pero para constituir esa sociedad usted se va a Belice, o utiliza usted una sociedad de Belice. ¿Por qué motivo? Bueno, yo no voy a Belice, como puede usted comprender, porque no sabría seguramente ubicarla en el mapa, con lo cual el asesor fiscal es el que organiza con el mejor criterio este asunto. No se estaba cometiendo ninguna ilegalidad, la sociedad iba a ser absolutamente transparente para la Hacienda española, con lo cual efectivamente pues en Belice, pero oiga, como si me hubieran dicho en otro sitio. Pero quiero decir, el motivo de que lo constituyera a través de una sociedad en Belice es porque el asesor fiscal así se lo aconsejó. Así me lo aconsejó. Bien. Sin embargo, matizo, insisto, me dijo Belice como me podía haber dicho otro sitio, pero efectivamente, seguramente los contactos que él tuviera, las relaciones o la práctica, que no lo sé, pues era Belice, y entonces se constituyó una sociedad que era Belice, que es el principal accionista, la sociedad en cuestión de comercio, de Coborsa. Perdón. La sociedad de Belice se llama Mitchell Company Inc. Incorporated Inc. Y es una sociedad de acciones al portador, es decir, que es una sociedad que usted puede disponer de ella cuando quiera. Como se hacen esas sociedades, señoría. Sí, pero sin embargo, quiero decir, Coborsa Sociedad Limitada es una sociedad que cumple, digamos, con la legislación tributaria española. Sí, no saca usted esa era la pretensión. Bien, pero no saca usted ninguna ventaja fiscal de constituir esta sociedad, porque Coborsa sigue pagando sus impuestos con impuestos sociedades, no oculta, digamos, patrimonio ni oculta tributos, pero lo que no acabo de entender es por qué usted no podía constituir la sociedad directamente en España aportando el dinero. Es que en estas cosas, señoría, uno se pone en manos del asesor fiscal, y lo que aconseja el asesor fiscal pues parece que es palabra palabra legal, palabra buena, palabra bien. Pues oiga, es que hay que hacer esto, pues
pues hay que hacer esto. Mire, Es que no le puedo decir en estos momentos, ¿y por qué se fue a Belice o por qué lo hicimos así? Pues porque lo aconsejó así. Bien, mire, señor Briones. La cuestión era tener una sociedad que diera cobertura a lo que he dicho anteriormente, poder diversificar la facturación, porque la sociedad Coborsa tiene un contrato igual que el que hemos visto, donde presta servicios a una parte del territorio nacional. Y además darle cobertura legal a ese dinero que estoy diciendo que estaba en España, no viene de ningún sitio, me lo da el señor Prada, que además era, entre comillas, una práctica con algunas personas de su confianza. Bueno, me devuelve ese dinero, y ahora ¿qué hacemos con este dinero? Y entonces se aporta a la sociedad. Muy bien, pero mire, estamos hablando de 46 millones de pesetas del año 96. ¿Sí? 46 millones de pesetas. ¿Cómo le dio? ¿Qué hizo? ¿Le dio al asesor fiscal los 46 millones de pesetas en metálico? No, yo no recuerdo hacer esa maniobra. Simplemente se documentaría como fuera, pero el dinero que yo recuerdo... Usted sabrá que era su dinero, ¿qué hizo con su dinero? Sí, pero es que no recuerdo haberle dado el dinero. Yo no andaba con las bolsas de dinero por ningún sitio. Seguramente fue la documentación la que fue de un sitio para otro, pero el dinero... Bien. Mire, para constituir la sociedad Coborsa, que prácticamente es propiedad de Mitchell Company, también usted contó con otro socio, el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez. ¿Lo conoce usted? Perfectamente. ¿Quién es el señor Rodríguez Sánchez? Además de ser amigo desde la infancia... ¿Y a encontrarse aquí en esta sala acusado también? Encontrarse también, para mi pesar, en esta sala. Somos amigos de la infancia y además es pareja de la hermana de mi mujer, de mi cuñada. ¿Y le contó usted al señor Rodríguez Sánchez por qué necesitaba de su concurso para constituir una sociedad? Sí, claro que se lo conté. Muy simple, el apoderado de Coborsa era el señor Ozaya. ¿Su asesor fiscal? Sí, el asesor fiscal. El que iba a tener apoderamiento de esa sociedad era el señor Ozaya. Estamos hablando de José Luis Ozaya Oñate, ¿verdad? Exacto. Pues para la operativa de inversión que se fuera a hacer, si se iba a comprar algo, pues era el apoderado. Oiga, pero realmente era eso, el asesor fiscal y apoderado de una sociedad que iba a tener mi dinero. Bueno, entendí que además tendría que haber en esa sociedad otro apoderado mancomunado, que ante cualquier irregularidad me lo dijera. Oiga, ¿y por qué no podía... La razón no es nada más que de confianza. ¿Y por qué no podía ser usted como en Coborsa el administrador? Pues porque ya estaba en la otra sociedad. ¿Por qué no fui yo aquí? Pues por una simple formalidad, pero que no tenía más importancia. Usted lo ha dicho, podía haber sido, visto lo visto y en el tiempo, pues podía haber sido. ¿Qué más daba? Ya, pero por eso le digo, ¿por qué recurre usted a su amigo y al señor Ozaya pudiendo ser usted el administrador de esa sociedad? No, es que no tengo una respuesta que no sea la que estoy explicando. Sí. Bien, mire, señor Briones, esta sociedad también facturaba a Fórum Filatélico. Esta sociedad facturaba a Fórum Filatélico. ¿En qué se diferenciaban los servicios de comercio y venta y de Coborsa? Prácticamente en ninguna, son iguales. Ya he dicho hace un momento que Coborsa facturaba una parte del territorio, alguna delegación. No recuerdo ahora, señoría, no sé si era Barcelona y Vigo, es que no recuerdo. Pero una facturaba una parte y la otra facturaba otra parte por los servicios que presta a la sociedad. Servicios que están recogidos en el contrato que tenga y que son iguales que lo de comercio y venta. Bien, pues le vamos a exhibir ahora. Señoría, quisiera que se exhibiera, y si es posible también a la sala, el documento que se encuentra en la ruta de la pieza documental 3, documentación incautada 9 de mayo de 2006 en Manuel Granero 3537, caja 1, bloque 8, folios 91 a 95. Es un contrato de prestación de servicios de 1 de julio de 96, como siempre. Aporto además una versión impresa para el acusado y para la sala. ¿Quién se conoce el documento?
Señorías, si la defensa está instruido en este documento, Sí, la puedo... defensa ha dicho que está instruida. Bien, señor Briones, tiene usted a la vista el contrato de prestación de servicios de 1 de julio del año 96 con Coborsa. ¿Lo ve usted? Comparece usted como presidente de Fórum Filatélico, o sea, en nombre de presentación, perdón, con nombre de presentación de Fórum Filatélico Financiero, todavía no era presidente, obviamente, No era. y de otra, pues, comparece su amigo Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y el señor Ozaya Oñate en representación de la sociedad Coborsa. ¿Lo ve, verdad? Sí. Bien, le digo lo mismo, esto se pactó con el señor Prada. Claro. Y las por supuesto, el señor Prada conocía todos los pasos que yo pudiera dar en la sociedad. Bien. Y el señor Prada sabía que esta sociedad era la que usted había concebido con los 46 millones que le había dado. Efectivamente, era el presidente de la sociedad y además era mi obligación el darle la información en este sentido. Pero concretamente esto era más del director general del momento que del señor Prada. Él estaba en otras esferas. Sin embargo, con el director general sí que se habló de esta sociedad. El señor Prada fue enterado de que el dinero que me devolvía vendría a través de la sociedad en Belice y que constituiríamos una sociedad en España para que cumpliera las obligaciones que tuviera y además cumpliera con la legalidad vigente. Bien, hemos dicho que... Quiero añadir, supongo que me lo va a preguntar, señoría, pero quiero añadir que en ningún momento Coborsa repartió dividendos ni sacó ningún dinero a ningún sitio. Bien, señor Briones, mire, lo que le quiero decir es que este contrato es prácticamente igual que el de comercio y ventas. Lo único que se diferencia, bueno, tiene usted aquí en la estipulación cuarta unos porcentajes respecto ahora ya a mediación, reinversión mediación, abono, Forum Plus, Pentaforum, Forum Combi, Forum Combo Especial, y dice usted además arriba la estipulación segunda, que es para toda la red comercial presente y futura y otra vez duración indefinida. Y esta es la producción mensual nacional de cada tipo de operación filatélica. En definitiva, con este contrato volvía usted a hacer lo mismo que en comercio y ventas. Lo único que se dividían era otro tipo de contratos, eran porcentajes sobre otros contratos, y además ha dicho usted que se refiere a otra parte del territorio nacional. A Portugal. He dicho Portugal, pero déjeme matizar si es tan amable, porque a mí me ha dado la impresión, no sé si seguramente su señoría no ha querido decir esto, pero ha habido un momento en que me ha dado la impresión de que las dos sociedades facturaban lo mismo. Y esto no es así. No, le digo que los mismos servicios. Yo perfectamente lo que ha dicho, que uno se refería a una parte del territorio y la otra pues, sociedad a la otra pues parte le del agradezco, territorio. señoría, que se haya entendido bien, Sí. pero mi interpretación ha sido que, o quería aclarar, una sociedad... No se preocupe, lo hemos entendido. No me hace falta alegro, que lo gracias, revuelva. señoría. Señor Briones, mire, ha dicho usted que la sociedad Comercio y Ventas, perdón, que la sociedad Coborsa es una sociedad suya, aunque esté constituida por una sociedad de Belice y aunque participe su amigo Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, en realidad esa sociedad es suya. En este contrato comparecen el señor Ozaya y el señor Rodríguez en nombre de Coborsa, es decir, la sociedad suya. Y usted comparece en nombre de Fórum Filatélico. Sí. En definitiva, está usted... ¿Se encuentra bien esta señora? Continúen. Señoría. Le recordaba, señor Briones, que usted comparece por Fórum y por su sociedad Coborsa comparece el señor Ozaya y el señor Rodríguez. En definitiva, en este contrato está usted contratando consigo mismo. ¿Esto lo sabía alguien más de la sociedad? Acabo de decir, señoría, que lo sabe el director general y lo sabe el presidente. El señor Prada, que le ha dado los 46 millones para constituir Coborsa. Bien podíamos haber puesto, pues seguramente porque no caímos en ese momento, bien porque no teníamos ninguna intención de hacer ningún perjuicio a nadie, pero perfectamente podíamos haber puesto, en lugar de Francisco Briones, hubiera quedado mejor, tiene usted razón, hubiéramos podido poner a Jesús Fernández Prada y José Luis Ozaya Oñate. Seguro que hubiera quedado mejor a la vista del papel, pero
se puso Francisco Briones Nieto, porque en ese momento yo ya era director comercial nacional y este tipo de contratos lo firmaba yo. Error, seguro, error. Pero también quiero decirle a este tribunal, a su señoría, que pocos meses después, tampoco sé decir ahora mismo cuánto tiempo, pero pasarían unos meses, seguramente un año o lo que fuera, y Pedro Ramón deja la sociedad, dejó de ser mancomunado, no sé cuánto, tengo que reconocer que no, pero que dio de su cargo seguro. Señor Briones, ¿cuántas personas en Fórum Filatélico sabía que usted se encontraba en realidad detrás de Coborsa? Director general, el presidente, seguramente algún director de la oficina de Madrid, desde luego las operadoras, las secretarias. Oiga, tampoco voy exhibiendo documentos por todas partes, sencillamente la administración, seguramente también lo conocía el contable, la administración, el departamento administrativo de la sociedad. Era un contrato más, señoría. Por cierto, quiero añadir a esto que aquí ya se recoge la bajada de comisión. Por si no nos hemos dado cuenta, aquí se recoge la bajada de inversión de ese 2% que tenía Comercio y Ventas en el contrato de abono. Aquí ya se recoge el 1%, cuando he dicho anteriormente que debido a la evolución de la facturación, hombre, en un recogimiento de razón, yo soy el que propone a la Dirección General de entonces, bájense las comisiones, sobre todo el producto más vendido. Bueno, esto como matización, no tiene más o menos importancia. Y en cuanto a lo que está usted diciendo, pues oiga, hubiera quedado el contrato, seguro que hubiera quedado más vistoso, claro, sí, si hubiera figurado el presidente, porque como en el caso anterior, Ángel Briones ya no estaba en la sociedad, no podía ser. Muy bien, mire, dice usted que esto había una serie de personas que conocían que usted estaba detrás de Coborsa, aunque usted aquí efectivamente contrata consigo mismo, pero usted tenía alguna no sé cómo decirlo, alguna prevención de que esto no se supiera, que no trascendiera que usted estaba detrás de Coborsa. En absoluto no tenía ninguna prevención, porque todo el mundo que pudiera operar en el ordenador sabía dónde iban a parar las comisiones. La línea, solo hay que seguir las comisiones. Es más, que yo recuerde, es la administración quien le dice a los administradores concursales, este es también el señor Briones. Con lo cual, un poco desconocimiento han tenido. Sí, mire, señor Briones, cuando el juez instructor le preguntó por Coborsa, usted dijo que era una sociedad que facturaba Fórum Filatélico, nunca le dijo que era una sociedad suya. Seguramente porque tampoco me lo preguntó, señoría. Claro, mire, la razón de que la documentación de Coborsa, es decir, la constitución de una sociedad en Belice, con el dinero que usted le dio a su asesor, y que constituyó a su vez Coborsa, toda esa documentación, ¿qué razón hay para que se encuentre en una caja de seguridad en Ginebra, en la UBS de Ginebra? ¿Por qué depositó usted esos documentos en la Unión de Bancos Suizos en una sucursal en Ginebra, en una caja de seguridad? No tenía ningún sentido. Había contratado una caja allí porque ya supongo que me va a preguntar por ello, y si no, pues habrá oportunidad de decirlo. ¿Por qué abrí una cuenta en Suiza y por qué una caja fuerte? Llevaba documentos porque en algún sitio tenían que estar, pero no se trataba de ocultar, es que era imposible ocultar. Bien, yo le pregunto el motivo de que usted guardara estos documentos de la sociedad de Belice, sé por qué en una caja de se llevó allí, que usted no tenía declarada ante la Hacienda Pública Española. La sociedad estaba declarada. No, perdone, la caja de seguridad y la cuenta de Suiza, señor Briones. La cuenta de Suiza. Y la caja de seguridad en la misma sucursal. ¿Por qué estos documentos los tenía usted custodiados? Que yo sepa, las cajas fuertes no se declaran a Hacienda. Bien, la cuenta, y lo que había en las cajas fuertes eran documentos de unas u otras índoles. ¿Por qué lo llevé allí? Pues no le puedo decir, pues sería por seguridad. Pero no de ocultación, porque la sociedad estaba a la vista, la sociedad quiero decir, la Coborsa estaba a la vista de Fórum Filatélico y de todos sus empleados que quisieran o que estuvieran en este perímetro. Y seguramente el de Recursos Humanos no lo sabía, porque tampoco tenía más interés o menos interés. Y en cuanto a la cuenta de Suiza, se regularizó, como usted bien sabe.
Bueno, se regularizó cuando el juez se la se regularizó, sí. Antes de sí. que pudiera, efectivamente, ante el juez instructor. Sí. Vamos a ver, señor Briones, hasta donde conocemos, Señor fiscal, perdone que le interrumpa. Bueno, por las obligaciones del tribunal, le agradecería que cuando vaya concluyendo el punto que se encuentra ahora, ya concluyamos la sesión de hoy, ya seguiríamos mañana. Son las 2 menos 25, pues ¿hasta qué hora podemos...? Hasta que termine el... Sí. Bueno, pues voy a acabar con la sociedad. Sí. Y si quiere, señoría, le adelanto que los bloques en los que quiero preguntar es los productos filatélicos, la contabilidad, la filatelia, las operaciones, los proveedores. Es decir, iré por bloques. Este primer bloque puede ser, digamos, la vinculación del señor Briones con la sociedad, con la responsabilidad de la sociedad y con el accionariado de la sociedad. Y con eso podemos acabar esta mañana. Bien, pues cuando termine este bloque, sí. le agradecería ya que interrumpiésemos la sesión. Sí. Mire, señor Briones, hasta donde conocemos, el cliente único de Coborsa y de Comercio y Ventas es Fórum Filatélico, ¿es así? Así es. Bien. Mire, antes le preguntaba por su posición de accionista en Fórum Filatélico y ya hemos llegado a la conclusión de que usted tiene acciones a través de Comercio y Ventas, a través de Coborsa y a través de su propia persona física, o a nombre de usted. Yo quería hablar ahora de la adquisición de acciones que usted hizo en el año 2001, o el paquete que decía usted antes que el señor Prada quería vender al señor Rodríguez. Vamos a situarnos entonces en el año 2001 y quiero que nos explique, yo le voy a hacer preguntas concretas sin perjuicio de que usted seguro que nos explique más cosas, la adquisición de ese paquete de acciones. Primero, quiero que me diga si recuerda que usted el 7 de febrero del año 2001 adquirió 45.580 acciones de una sociedad irlandesa denominada Clonimore Company Limited. ¿Lo recuerda? ¿De qué año ha dicho? ¿2000? 7 de febrero del año 2001. Sí, pero bueno, siga usted y luego yo le doy las secuencias que yo manejo. Bien. Mire, vamos a... Señoría, quisiera que se exhibiera el señor Briones. Este documento, uno para la sala y otro para esta, ¿no? Bien. Es un contrato de compraventa de acciones de fecha 7 de febrero del año 2001 y un documento de POA de fecha 1 de marzo del año 2001. Estos dos documentos están incautados en la Caja de Seguridad de VS de Ginebra y está en la Comisión Rogatoria de Suiza en la pieza documental 8. Le voy a decir el número, señoría. Es la Comisión Rogatoria 12.054 de 26 de julio del año 2006. ¿Tiene usted a la vista ese contrato, señor Briones? Contrato de compra-venta de acciones. Sí, del 7 de febrero del año 2001, dice que está fechado en Londres. A 7 de febrero. A 7 de febrero. Díganos si es la firma suya la que obra al pie de la segunda página. Sí. Es suya, ¿verdad? Sí. Bien. Este contrato se firma, dice el documento, en Londres. ¿Fue usted a Londres? No. No. ¿Quién le proporcionó este documento? Pues esto concretamente por el titular, esto lo hablo con el director, pues creo recordar que lo hablé con el director general, pero en cualquier caso es un paquete de acciones que sabíamos que estaba fuera. Estaba a nombre de una sociedad irlandesa, Clonimore Company, ¿es así? Estaba a nombre de Clonimore Company, efectivamente. Un paquete de acciones que estaba fuera. Un paquete con un número importante o relativamente importante de acciones. Y en ese momento estábamos en la adquisición también de acciones de Jesús Fernández Prada, todo había tenido su previo, bueno, que hablaremos de ello. Pero efectivamente un paquete de acciones en una empresa irlandesa, ha dicho. Dice el contrato. Bueno, irlandés, Dublín, efectivamente, República de Irlanda.
Señor Briones, le que recuerdo que estos documentos los tenía usted en su caja de seguridad. Es decir, Sí, usted sabrá... si no, es que podía estar confundiéndome ahora mismo y decirle Irlanda como podía estar diciéndole otra, en Londres. Son sus documentos, Me da igual. Por eso quería ratificar un paquete de acciones en una empresa que yo desconozco. Yo desconozco. ¿Quién es este accionista? Me dicen que es una empresa que está en Irlanda y que tiene ese paquete de acciones y le digo que se le haga una oferta. ¿Pero quién le dice a usted hay un paquete de acciones fuera a nombre de una irlandesa? ¿Quién? Díganos un nombre. Pues me lo diría el señor Prada, seguramente, me lo diría el director general, o yo mismo que pregunté, oiga, en ese momento, por la fecha, yo ya era presidente, Sí. en 2001, Sí. y tenía una revolución montada, y entre otras, pues el ocuparme de los accionistas. En febrero era presidente y quería saber quién tengo en el Consejo de Administración, Sí. o podía tener en el Consejo de Administración, con un número suficiente de acciones. Pregunto, ¿quién es este? ¿Quién es Clonimore Company? ¿Quién es? ¿Y qué le respondieron? Pues eso, una empresa. Ya, bueno, una empresa. No hace falta No. contestar. Pero señor, es que no sé otra. Es lo que me dicen, una empresa que tiene un paquete de acciones importante. Pues traigamos estas acciones aquí. Vale, y ¿Qué entonces hacen estas acciones fuera de aquí? ¿Y usted contacta con el señor Simon Carson, que pone ahí arriba? No, yo no contacto con el señor Simon Carr. Yo lo que creo recordar es que se le hizo una oferta a quien fuera el responsable en ese momento. Sería el señor Simon Carr, si es que yo no he conocido a ese señor. Yo lo que hice fue una oferta a Clonimore. Sí, y usted firma este documento. Aquí pone que está firmado también por Simon Carson. ¿Quién es Simon Carson? ¿Dónde se firmó esto? ¿Cómo habló usted con el señor Carson? Insisto que seguramente fue a través de del departamento jurídico. Hago una oferta para que esas acciones vuelvan a Madrid, a España. Era un paquete suficientemente importante como para que ande por ahí dislocado en manos de no sabíamos quién. Bien. No olvide que ya había tenido lo de las acciones ya había tenido su historia, ¿vale? Con el anterior presidente que había querido vender las acciones a un señor que yo desconocía, que sería muy loable y desde luego muy respetable, Sí, y además apoderado de... Mire, Disculpe, señoría. señoría. Ya lo hemos oído, entonces vamos a seguir con otro punto. Sí. Bueno, le hice una oferta para que esas acciones vinieran a España, ¿vale? A la empresa, tiene un domicilio, pues oiga. Bien, y usted dice aquí que pagó, pues precio eran 45.580.000 pesetas. Sí. ¿Cómo las pagó? Pues supongo que a través de transferencia bancaria. Ahora Aquí mismo dice que hay que hacer transferencias. es lo suficientemente grande y además tendría que salir al extranjero como para hacer cualquier otra cosa. Se pagó con dinero, se Bien. pagó a través de banco, no lo Bien, sé pero ahora mire, mismo. fíjese que dice así, dice usted, dice en el contrato, que el último plazo habrá de hacerse dentro de los 5 primeros días del mes de marzo de cada uno de los años 2001, 2002 y 2003 mediante transferencia bancaria Exacto. a la cuenta corriente que oportunamente indicará la vendedora. La vendedora. Pues díganos, ¿con quién hablaba usted con la vendedora? Cuando la vendedora le llamaba y le decía, esta es mi cuenta y esto me tienes que transferir. ¿Quién era la vendedora durante 2001, 2002, 2003 que usted se supone que iba a hacer las transferencias? Pues señoría, vuelvo a repetir que yo no he tenido conversación personal con Simon Carson. Por lo tanto, quien fuera el interlocutor fue a través de correspondencia. Y a quien se le hacía la oferta y las condiciones sería el Simon Carson, que es el responsable de Clonimore. Vale, y esta firma que pone aquí de Clonimore Company Simon Carson, esta firma se estampó delante de usted, se lo dieron estampado, No. se lo dieron vacío. La única que yo pude haber firmado es la que está aquí, mía, de comercio y ventas, y seguramente se envió el documento a Londres para que la firmara. Que yo recuerde, que no me haga mucho caso, pero creo que en Londres no hay que estar presente para firmar un documento. Bien, quiero ver el siguiente documento, por favor. De 1 de marzo de 2001, documento. Está firmado otra vez entre usted y el señor Simon Carson, el 1 de marzo de 2001. ¿Lo ven? Sí. 1 de marzo pone aquí, sí. Sí. Y dice ahí que acuerdan que usted no puede pagar ni el primer plazo de esos millones. Ujú. Y lo prorrogan hasta el 15 de diciembre del año 2001. Déjeme leer, porque es un documento que no...
Bien. Bien, la pregunta es, ¿cómo acabó usted pagando al señor Simon Carson o a Cloney Moore o a quien fuera estas cantidades? Por transferencia bancaria, señoría. ¿Solucionó Claro. su liquidez? Hombre, teniendo en cuenta que las acciones pasan a mi propiedad, no solo estas, sino además del paquete accionarial personal, además del paquete accionarial de comercio y ventas, pues sin tardar mucho tendría dividendos, y si tendría dividendos además de ingresos habría suficiente pues para pagar estas acciones, pero se pagaría por transferencia bancaria, primero porque había que pagarla fuera, y fuera no se paga de otra manera que no sea por transferencia bancaria. El motivo, como además recoge el documento. Sí, el motivo de que estos documentos se custodiaran en la caja fuerte o en la caja de seguridad de UBS en Ginebra, ¿cuál es? ¿Tenía usted alguna prevención especial? Porque claro, que no, Ginebra para guardar este documento. Era una caja que, mire por dónde, pues no la tenía en España, con lo cual, pues en alguno de los viajes llevaba documentos, se quedaban allí, y aquí paz y después gloria. No tiene ninguna más, para mí desde luego, no tiene ninguna otra trascendencia. Era una caja donde se guardaban documentos. Es que ahora mismo si me dice usted, ¿qué documentos había? Pues es que no lo sé. Ha pasado el tiempo, no sé lo que llevaba allí, también es que no lo sé. Bueno, señor Briones, confío en que sí sabe lo que había, porque está en la caja, está suenes, todo lo que había en la caja está en las actuaciones, supongo que su abogada la habrá si está en las actuaciones, entonces está en las actuaciones. Pero lo que trato de decirle que no había ninguna maldad en llevar ese documento allí, sencillamente era una caja donde se guardaban documentos. Señor Briones, yo ahora he utilizado la palabra maldad, digo, ¿cuál era el motivo? De que usted lo digo yo porque tengo la sensación de que es que usted ocultaba. No, señor, no oculto, si era una compra-venta que además se inscribiría en el libro. Se inscribiría, señoría. Vale. Disculpe, señoría. Bien. Además, usted, el día 24 de junio del año 2002, adquirió 148.000 acciones o 148.240 acciones de Forum Filatélico por 4.224.840 euros. Yo quiero que se le exhiba ese contrato, señoría. Le digo lo mismo si ya se trata de una escritura teóricamente otorgada por un notario de Londres, fecha 24 de junio del año 2002, elevando a público otro contrato de 1 de abril de 2002, y se encuentra en caja de seguridad de la entidad UBS en Ginebra, en Suiza, comisión de la misma que hemos dicho anteriormente. Y a la defensa, por favor, a ver si lo conoce. Lo conoce ese documento en la defensa, ¿verdad? Bien. Continúe, por favor. Bien. Vamos a ver, señor Briones, lo que tiene usted a la vista, si no lo interpreto yo mal, es una escritura de compraventa de acciones de 24 de junio de 2002, otorgada en Londres, dice el notario de Londres, Allen Labor, está todo escrito en castellano. Y en la segunda página ve usted que hay un contrato de compraventa de acciones de 1 de abril del año 2002, que parece ser que se protocoliza por el notario de Londres el 24 de junio de 2002. ¿Conoce estos documentos? Me los ha enseñado usted en la anterior declaración. Bien, pero los conocía antes de que se los enseñara yo. Estaba en su caja de seguridad en UBS en Ginebra. Entonces es que los había visto ya. Ah, bien, pues eso es. No es porque se los enseñara yo.
Mire, esta escritura está otorgada en Londres y el contrato privado también en Londres. ¿Compareció usted a Londres a firmar ese documento? No, señor. ¿Es su firma la que obra al final del último documento? Aparentemente sí. ¿Quién le hizo este documento? Pues no recuerdo si partió de los servicios jurídicos de Forum o si vino hecho desde Londres. Yo ahora mismo no recuerdo. Bueno. ¿Usted conoce al notario Allen Labor, notario no, público de Londres? No, señor, no conozco al notario en cuestión. Bien, mire, aquí no he estado en Londres, es difícil que conozca al notario y el notario no vino aquí. Yo firmé el documento y, como he dicho anteriormente, el documento vuelve al sitio y firman. Bien, en el documento se dice que comparece el señor Michael Patrick Bailey. ¿Sabe usted quién es? No. Y don Francisco Briones en representación de Comercio y Ventas. El señor Bailey comparece por la sociedad Jesús Fernández Prada Sociedad Limitada. Y esa sociedad es la que vende a Comercio y Ventas 148.240 acciones de Forum Filatélico por 4.224.840 euros. ¿Lo ve, verdad? Sí, sí. Bien. ¿Usted sabe quién es Jesús Fernández Prada Sociedad Limitada? Sí. Cuéntenos qué es Jesús Fernández Prada Sociedad, es decir, la sociedad que vendió las acciones de Forum a Comercio y Ventas. Bien, insisto que hay que retomar un poco el pasado para llegar al presente, porque si no carecería de sentido la cosa. Es en el año... yo ruego que disculpen un poco las fechas, pero voy a tratar de ajustarme. Yo creo que es en el año 98 cuando don Jesús Fernández Prada manifiesta una enfermedad grave, que además con el paso del tiempo se le ve deterioro físico y deterioro cognitivo. No está bien, don Jesús no está bien. En la primavera, más o menos en la primavera de 1999, me manifiesta su intención de vender las acciones de Forum, porque necesita dinero para atender sus necesidades al respecto de la enfermedad. Tenía que hacer viajes de larga estancia a Estados Unidos, a otras clínicas donde le pudieran curar y tratar de prolongar la vida lo más posible. Bueno, le digo que me parece bien, pero como en ese momento me propone que el comprador de las acciones sea el señor Rodríguez, señor, en ese momento yo conozco de habérmelo presentado don Jesús para traer a los clientes de Forum una revista ecológica, Farus se llamaba la revista. Bueno, le digo que de ninguna manera las acciones, ese paquete accionarial, concretamente ese paquete accionarial, vaya a parar a manos de alguien que yo no conocía. Yo no conozco y se lo digo y se lo manifiesto de esta manera, yo no conozco al señor Rodríguez, puede ser apoderado tuyo, no tengo la menor duda, y además toda la confianza que puedas tener, pero yo no le conozco y el paquete accionarial de ninguna manera puede ir a manos de un desconocido teniendo en cuenta el porcentaje. Tenemos nuestros más y nuestros menos porque él dice que necesita dinero, y yo digo que no firmo porque, como ustedes saben, o la sala debe saber, las acciones de Forum Filatélico, Sociedad Anónima, estaban sindicadas. Era necesario que el secretario autorizara la venta. Si no, no se podía vender esas acciones. No se podían transmitir hasta que el secretario firmara aquella transmisión. Le dije, no voy a firmar esa transmisión. Él me dice que aún así lo va a hacer. Y yo le digo que le montaría una junta extraordinaria para impedírselo. Tenemos nuestros más y nuestros menos. Una vez que se marcha, está 2 o 3 meses, no recuerdo muy bien, pero está un tiempo fuera, volvemos ya en otoño a retomar el asunto. Volvemos a retomar el asunto de las acciones y le vuelvo a insistir que las acciones solo pueden ir al perímetro interno de la sociedad. No es posible que un paquete accionarial vaya a manos de desconocidos. Y además le propongo que lo compre Comercio y Ventas, que es una sociedad limitada que vive para la sociedad, que vive para Forum Filatélico.
Y además no le voy, y se lo dije así, no le voy a aceptar un no, no te aceptaré un no. Tiene que estar dentro del perímetro de la sociedad. Y luego ya, si hay que distribuirlas, se distribuirán en el resto, o con el resto de accionistas, o como sea. El único problema que tiene Comercio y Ventas, obviamente, es el pago. El señor Prada en ese momento pide así como 3.600.000, 3.700.000 euros por sus acciones, y Comercio y Ventas no disponía. Tenemos que formalizar, le dije, tenemos que llegar a un acuerdo para que te pueda pagar en el paso del tiempo. Pues muy bien, llegamos a entendernos en este sentido, se paga para pagar las acciones a razón de aproximadamente 500.000 euros cada año. Bueno, en diciembre de ese mismo año, porque además don Jesús me avanza que quiere, por su salud, me avanza que quiere dejar la presidencia. Él ya está cansado, no se ve con posibilidades y tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, a curarse. Bueno, retomamos nuevamente la conversación y me dice que va a constituir una sociedad limitada y que a esa sociedad limitada va a aportar las acciones que tiene personalmente. Y le digo que me parece bien, porque el objetivo que pretendía era optimizar la situación fiscal de la transmisión. Y le digo que me parece bien que las aporte a una sociedad limitada, que en este caso va a llevar su nombre, Jesús Fernández Prada, que por eso sé quién es Jesús Fernández Prada, obviamente. Y por otras razones que voy a decir ahora. Bueno, pero le advierto al señor Prada, le digo, tampoco voy a firmar la venta de las acciones, por una simple razón, porque si firmo las acciones para venderlas a Jesús Fernández Prada S.L., a la media hora me puede estar vendiendo las participaciones de la S.L. y con ellas las acciones de Fórum Filatélico, y yo no me entero. Con lo cual, o buscamos otra solución o esto no es posible. Bueno, pues de alguna manera entiende lo que le estoy diciendo y además le hago ver que solo es por Fórum Filatélico, que no hay otro objetivo, que yo no tengo ningún interés por sus acciones salvo Fórum Filatélico. Con lo cual le propongo al señor Prada, mira, en la sociedad Jesús Fernández Prada S.L. que quieres constituir, la manera de solventar esta incertidumbre que yo tengo es que yo forme parte del accionariado, o en todo caso, pero para que tuviera sentido, en todo caso, del apoderamiento de la sociedad mancomunado contigo. Tú estás como apoderado, pero yo mancomunado contigo, de manera que todas las acciones, acciones que quiera hacer la sociedad limitada, tenga que llevar tu firma, pero también la mía. Era una manera de garantizarme que no iba a vender las participaciones de la SL a cualquier persona o cualquier desconocido, o que yo perdiera el control de las acciones. Me indicó que le parecía razonable, pero que además de estar yo en ese apoderamiento mancomunado, él solicitaba que también estuviera su sobrino, Abelardo Elena, también aquí presente. Que estuviera su sobrino Abelardo, porque él estaba enfermo, porque se tendría que ausentar en ocasiones, y que de alguna manera él le daba esto confianza. Pues naturalmente, pues claro, pues que sea Abelardo, pues no faltaba más. De manera que don Jesús tiene un accionariado del 99,98, yo participo con un 0,10 y Abelardo Elena participa en esa sociedad con otro 0,10. Observen los porcentajes, por favor. ¿Qué hacíamos ahí, Abelardo y yo, si no tuviera el sentido que yo acabo de decir? Controlar las acciones físicas de don Jesús con respecto a las acciones de Fórum Filatélico. Pues muy bien, acepta todas las condiciones que le pongo, y a continuación se hizo un contrato privado de venta de acciones entre Comercio y Ventas y
Jesús Fernández Prada S.L., donde firmó el señor Prada con su total porcentaje, porque ese porcentaje no le permitía, no le permitía, como he dicho, hacer actuaciones por libre. Firmó el señor Prada, firmó el señor Abelardo Elena y firmé yo el nombre de Comercio y Ventas. Por lo tanto, las acciones a finales de diciembre en contrato privado se transmitieron a Comercio y Ventas. Pues bien, después en enero pasó todo lo que pasó, porque ya estaríamos en el 2000 o 2001, no me acuerdo bien. Bueno, la cuestión es que las acciones pasan irremisiblemente a Comercio y Ventas. Jesús Fernández Prada se tiene que marchar nuevamente a Estados Unidos, donde, como he dicho, tiene estancias largas, y con el fin de ser operativos, recuerdo que el contrato ya, las acciones ya estaban vendidas a Comercio y Ventas, se deshace ese mancomunamiento de la sociedad, por una simple razón, señorías, porque la sociedad ya no tiene contenido ninguno, ya no tiene contenido salvo los derechos de cobro. La sociedad Jesús Fernández Prada solo tiene derechos de cobrar las acciones que tiene que pagarle Comercio y Ventas. Se deshace el mancomunado, quedamos solidarios, o yo por lo menos creo recordar que quedé solidario, y para hacer lo que tuviera que hacer con respecto a esta documentación, el contrato estaba firmado por los 3 accionistas, y fue al paso de los meses cuando se volvió a retomar, por una simple razón, porque el señor Prada también tuvo que dimitir y era necesario acudir a muchos fuegos. Bueno, la documentación en cuestión se hizo con posterioridad y que se hizo siempre con la supervisión de los letrados que asistían a esta presidencia. Vamos a ver, señor. Esta es la secuencia, y por eso conozco a Jesús Fernández Prada. Vale, mire. Por cierto, disculpe, y termino. El contrato de compra-venta de acciones de Jesús Fernández Prada S.L., que debía estar en mi despacho, o seguramente en estas cajas, o seguramente en algún archivo, no está en la causa, y debiera estar. Debiera estar. Mire, vamos a ver. Porque si no, señoría, no tiene ningún sentido que yo participe en una sociedad que no es mía, y menos con un 0,10%. Vamos a aclarar estas cosas, señor Briones. Mire, el 24 de junio de 2002, en esa escritura, se eleva a público el contrato de 1 de abril de 2002 entre Jesús Fernández Prada S.L. y Comercio y Ventas.